Remus John Lupin, parte de la Orden del Fénix y miembro de los Merodeadores. Considerado el mejor profesor de Hogwarts en la época de Harry Potter, como muchos personajes, Lupin no es lo que parece, pues él oculta una terrible condición, la maldición del hombre lobo. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta comunidad. Soy Jelly y el día de hoy les voy a hablar de uno de mis personajes favoritos, Remus Lupin. Además es uno de los más trágicos. Remus Lupin nació el 10 de marzo de 1960. Es el hijo único del mago Lyell Lupin y su esposa la muggle Hope Howell, por lo que lo hace un mestizo. Vivió una vida feliz y tranquila con sus padres. Incluso mostró tempranas señales de magia. Sus padres esperaban ansiosos el día que fuera a Hogwarts. Pero cuando tenía 4 años, la actividad de magia oscura en todo el país estaba en aumento constante. Se desconocía a qué se debía esto. Pero entre las sombras estaba en marcha el primer ascenso del Señor Tenebroso, y los mortífagos reclutaban todo tipo de criaturas oscuras para unirse a ellos. Todo fue un caos cuando el padre de Lupin, Lyell, quien trabajaba para el Ministerio de Magia, durante el juicio de Ferin Greyback, Lyell fue el único que sospechó de él. Reconoció ciertas señales reveladoras en apariencia y en su comportamiento, y le dijo al comité que debería permanecer detenido hasta la siguiente luna llena. Los miembros del comité se burlaron de Lyell y él, enfurecido, describió a los hombres lobos como desalmados malvados que solo merecen la muerte. Esto obviamente enfureció a Greyback, quien decidió vengarse de Lyell, y lo hizo poco antes del 5º cumpleaños de Remus. Mientras él estaba durmiendo tranquilamente en su casa, Fenrir forzó la ventana del niño y lo atacó. Como resultado, Remus fue maldecido con licantropía de por vida. A pesar de esto, Remus seguía siendo un niño adorable e inteligente, salvo por aquel periodo de luna llena en el que sufría una transformación atroz y se convirtió en un peligro para todos los que lo rodeaban. Sus padres intentaron de todo para devolverlo a la normalidad, pero ninguno de sus remedios funcionaron. No había cura para licantropía, y la poción matalobos no existía en ese tiempo, por lo que los Lupin tuvieron que cambiar su vida drásticamente. Empezaron a mudarse constantemente, yendo de ciudad en ciudad, justo cuando empezaban a escucharse rumores de Remus. Lyell y Hope le prohibieron a Remus relacionarse con otros niños, por peligro a que revelara su condición, y esto lo volvió un niño solitario, haciéndose ya la idea de que no podría asistir a la escuela. Sin embargo, antes de su 11º cumpleaños, apareció en su casa el director de Hogwarts, Albus Dumbledore. Sabía lo que le ocurría a Remus y les ofreció la posibilidad de que él asistiera a Hogwarts, habiendo tomado las precauciones necesarias para sus transformaciones lobunas. Una vez al mes, se dirigiría a una casa segura en el pueblo de Hogsmeade, protegida por numerosos hechizos, y a la que solamente se podía acceder por un pasaje subterráneo desde los terrenos de Hogwarts, y ahí se podría transformar en paz. La emoción de Remus superó cualquier otra que haya conocido. Era su sueño poder conocer más niños y tener por primera vez amigos. El 1 de septiembre de 1971, Remus asistió a Hogwarts y fue seleccionado a la casa de Gryffindor, donde se hizo amigo de 2 chicos alegres y bromistas, James Potter y Sirius Black, y más tarde él unió al grupo a Peter Pettigrew, volviéndose así inseparables los 4. Mantuvo su condición de hombre lobo escondido de los demás por miedo al rechazo. Sin embargo, en su 2º año fue descubierto por sus amigos. Para su sorpresa, estos no solamente lo aceptaron, sino que idearon un plan para aliviar su aislamiento mensual. Se convirtieron en animagos para hacer más amenas sus transformaciones. También en su 5º año fue nombrado prefecto.
Esto con la intención de que ejerciera algún control sobre sus amigos. Pero él no pudo hacerlo. Finalmente Remus se graduó de Hogwarts con calificaciones bastante buenas. Para cuando los 4 amigos dejaron el colegio, el dominio de Voldemort era casi total, y Remus junto a sus amigos se unieron a la Orden del Fénix. Tristemente, Remus no pudo encontrar empleo después de su educación, a pesar de ser muy inteligente y talentoso, debido a su condición como hombre lobo. Sin embargo, James usó su riqueza para apoyarlo financieramente. Pero el mundo mágico estaba en guerra. Las cosas se complicaron. Sirius comenzó a desconfiar de Remus. Creía que él era un espía. Y es que Ferdinand Greyback había dicho que le daría libertad a todos los hombres lobos que se unieran a él. Así que cuando se hizo una profecía de que alguien derrotaría a Voldemort, los Potter tuvieron que esconderse y fueron protegidos con el encantamiento Fidelio. Remus creía que el guardián era Sirius, y al creer que Remus era el espía, no le dijeron de los cambios, que ahora el guardián era Peter, la rata. Y entonces fueron traicionados. La muerte de James y Lily fue uno de los eventos más traumáticos de la vida de Remus, y en menos de 24 horas también había perdido a sus otros amigos. Peter estaba muerto y Sirius había sido llevado a Azkaban. La Orden del Fénix se disolvió porque Voldemort había caído. Así que imagínense, ese fue un día muy alegre para la mayoría de los magos y brujas, porque había caído Voldemort. Pero para Remus fue el peor. Y para empeorarlo aún más, su madre había muerto. Y aunque Lyle, su padre, siempre se alegraba de verlo, Remus se negó a volver con él, ya que no quería poner en peligro su pacífica vida. Así que él solo se enfrentó al rechazo de la comunidad mágica, aceptando trabajos que estaban muy por abajo de su nivel de habilidad, sabiendo que tendría que dejarlos antes de que sus compañeros de trabajo notaran su patrón de enfermarse cada luna llena. Pero ocurrió un avance en la comunidad mágica, lo que le dio una esperanza en Remus. El descubrimiento de la poción Mata Lobos. Si bien esto no impedía que se convirtiera en un hombre lobo, limitaba su transformación a la de un lobo común y corriente. Desafortunadamente, la poción era muy compleja para hacer y además los ingredientes eran bastante caros, y él apenas tenía dinero para sobrevivir. Así que continuó su vida solitaria y errante. Fue hasta 1993 cuando Albus Dumbledore localizó a Remus y le ofreció el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras en Hogwarts. Y lo convenció de aceptar cuando Dumbledore le explicó que habría un suministro ilimitado de la poción Mata Lobos. En Hogwarts, Remus demostró ser un profesor talentoso, mucho más competente que los otros profesores y con una profunda comprensión de sus alumnos. Para la mayoría de sus alumnos lo tenían en muy alta estima. Llamaban el estilo práctico de sus clases. Fue el mejor profesor. Sin embargo, todavía temía al rechazo, así que no le dijo a nadie sobre su sospecha de cómo había escapado Sirius de Azkaban. Él sabía que era un animago y para no decirlo se convencía a sí mismo de que Sirius estaba usando magia oscura, pues él creía, igual que los demás, de que había traicionado a los Potter. Pero un día, mientras examinaba el mapa del merodeador, ve que alguien más acompaña a Harry, Ron y Hermione, Peter Pettigrew. Así que fue rápidamente a la casa de los gritos, y ahí se reunió con Sirius y se dio cuenta de que él era inocente. Pues al momento de ver el nombre de Peter sabía que algo no estaba bien. Sirius y Remus intentaron matar a Peter, el verdadero traidor, esa sucia rata, pero fueron detenidos por Harry Potter. Y en medio de la discusión llegó Snape, y por todo ese rencor que guardaba, no escuchó razones e inmovilizó a Sirius y Remus. Pero Harry, Ron y Hermione desmayaron a Snape porque querían probar la inocencia de Sirius. Sin embargo, esa noche llena de revelaciones y reconciliaciones, no contaban con que la luna llena lo arruinaría todo. Y Remus se convirtió en un hombre lobo muy violento, pues no había tomado de la poción. Cola Gusano escapó. Sirius tuvo que huir, y Snape, al haber fallado y lleno de resentimiento,
divulgó por todo Hogwarts de que Remus es un hombre lobo. Remus se vio obligado a dimitir y abandonó Hogwarts. Y esta es una de las razones por las que odio a Snape. Remus al fin tenía una buena vida y el Snape, por sus rencores viejos, lo arruinó. Con el regreso de Voldemort, también se reagrupó la Orden del Fénix y Remus fue parte de ellos. Además, la orden tuvo nuevos miembros. Una de ellas era una joven bruja llamada Nymphadora Tonks. Remus, tan a menudo melancólico y solitario, primero se divirtió, luego se empezó a encariñar con ella y finalmente se enamoró de la joven bruja. Y él nunca se había enamorado, porque cuando empezaba a sentir algo por alguien, se alejaba porque no se permitía tener una relación por ser un hombre lobo. Pero ahora eran tiempos de guerra, la orden lo necesitaba, así que no podía irse, por lo que pasaron tiempo juntos. Pero él guardó sus sentimientos para él mismo. Sin embargo, fue Tonks, que también se había enamorado de él, quien se confesó. Pero este la rechazó, al ser muy joven y por su licantropía. Así que comenzó a ir misiones más peligrosas para alejarse de ella. Luchó contra Voldemort y sus mortífagos en el departamento de misterios. Y termina perdiendo a otro de sus amigos, lo cual fue un gran shock. Y más tarde, Remus comenzó a trabajar como espía para la Orden del Fénix, viviendo entre sus compañeros hombres lobo, y fue un año después cuando perdió a otra persona importante, Albus Dumbledore. Para Remus, él representaba la clase de bondad, tolerancia y comprensión que no había recibido de nadie en el mundo, excepción de sus padres y sus mejores amigos, y había sido el único hombre que le había ofrecido un puesto en la sociedad mágica normal. Tras la sangrienta pelea, inspirada por la declaración de Fleur hacia Bill, Tonks confesó públicamente sus sentimientos hacia Remus, y finalmente Remus se permitió ser feliz. En poco tiempo después, Remus y Tonks se casaron, en una ceremonia discreta, y no pasó mucho tiempo en que Tonks quedó embarazada, y todos sus miedos afloraron de que le había arruinado la vida a Tonks y creyó que había condenado a un niño a una vida como la suya. Lleno de remordimiento y autorrecriminación, Remus huyó, dejando a Tonks embarazada, buscando a Harry y ofreciéndole ayudarlo en su misión. Pero, para su sorpresa, Harry lo regañó y le dijo a su ex profesor que estaba actuando de una forma egoísta e irresponsable. Remus respondió con una violencia inusual y salió furioso de la casa. Sin embargo, tras unas horas de reflexión, Remus admitió que Harry tenía razón. Avergonzado, volvió con Tonks y pidió no ir a más misiones de la Orden del Fénix para quedarse todo este tiempo con su esposa. Cuando finalmente nació su hijo, Teddy, se dio cuenta de que se había preocupado por nada, pues había heredado la metamorfomagia de su madre y le pidió a Harry que fuera el padrino de su hijo, algo que Harry aceptó. La felicidad de Remus era total y pasó aproximadamente un mes cuando la batalla de Hogwarts tuvo lugar. Fue a Hogwarts a pelear. Tras sobrevivir a numerosos encuentros con mortífagos y salir airoso con habilidad y valentía, finalmente llegó este momento, la batalla entre Lupin y Dollop. Esta fue ardua, principalmente porque Remus ya no estaba en condiciones de combate, debido a meses de encantamientos de protección y ocultación, y no fue lo suficientemente rápido contra la maldición asesina de Dollop que llegó a él. Y así es como llegó a su fin la vida de Remus Lupin. Remus Lupin recibió la Orden de Merlín de primera clase, siendo el primer hombre lobo en recibir este honor. El ejemplo de su vida y su muerte contribuyó en gran medida al estigma de los hombres lobo. Nunca fue olvidado por quienes lo conocieron, un hombre valiente y bondadoso, que hizo lo mejor que pudo en circunstancias muy difíciles y ayudó a muchos más de los que jamás imaginó. Y aquí termina esta historia. Espero les haya gustado. ¿Cuántas lágrimas se están derramando ahorita? No olvides darle like y suscríbete. Soy Jelly, hasta pronto.